nuestra economía tiene un muy buen desempeño, yo creo que incluso mejor de lo que se esperaba. Mejor de lo que se esperaba, digo, el primer trimestre, ya con los datos oficiales, cerró por encima, con un crecimiento por encima del 5%. Se esperaba un buen crecimiento, quizás no tanto a ese nivel. Y este semestre, con los datos que nosotros estamos ya manejando o estamos estimando, también estaríamos cerrando alrededor de cifras cercanas al 4%, cifras muy importantes para lo que es el crecimiento que viene llevando el país. Ahora, un poco decía quizás cifras incluso mayores a las que uno estimaba inicialmente, y esto tiene que ver con el desempeño que han mostrado eh, algunos sectores en particular, que tuvieron un crecimiento mucho más alto de lo que se esperaba. En particular, cabe mencionar dos. Uno es el sector de construcciones, que en esta primera parte del año mostró un ritmo muy importante de crecimiento. Seguimos viendo emprendimientos de desarrollos inmobiliarios en gran parte de la zona de Asunción y en Gran Asunción. Casi que, dicen por ahí, casi que en cada esquina hay algún emprendimiento. Entonces, eso está haciendo bien a las cadenas productivas del sector de la construcción. Y otro sector que ha entrado con mucha fuerza e incluso ha logrado récords en las exportaciones que tenían históricamente es el sector cárnico. El sector cárnico ha mostrado un dinamismo y un desempeño eh, ampliamente superior a lo que fue el año pasado, a lo que fue en los últimos 2 años incluso. Entonces, eso también ha ayudado bastante al crecimiento que está teniendo nuestra economía y ha contrarrestado un poco aquellos sectores que se vieron muy afectados por algunos factores climáticos o que han tenido muchas dificultades en su despegue. Uno de esos sectores era el sector agrícola, donde las complicaciones en la primera parte del año, las complicaciones climáticas, golpearon muy fuerte, especialmente a todo lo que era el cultivo de la soja, un rubro muy importante para Paraguay, que incluso ha hecho que la cosecha se vaya postergando. Generalmente en el primer trimestre la cosecha en el país ya suele estar completa, y en ese primer cuatrimestre las exportaciones que salen por este rubro ya se suelen dar. Hoy seguimos viendo que existen aún algunas salidas de este rubro. Se fue normalizando eso en los últimos periodos, pero esa bajante que tuvo en la primera parte del año fue compensada un poco por ese sector cárnico que tuvo un crecimiento muy importante. Entonces, cabe destacar un poco el rendimiento de esos dos sectores. Y esto lo digo porque cuando uno mira un número muy agrupado, un número muy macro como el crecimiento del Producto Interno Bruto, y lo mira en un periodo de 6 meses, uno encuentra un número grato, un número importante e interesante de crecimiento económico, pero en momentos particulares de estos 6 meses hubieron impactos importantes en ciertos sectores que incluso llevaron a que el Banco Central en algún momento tome la decisión de permitir medidas especiales para el sector primario en el mercado bancario, en el financiamiento y refinanciamiento de estas empresas que participan de esos sectores, de modo que no puedan de modo que no pierdan la categoría que llevan en su calificación, porque en muchas de ellas se iban a ver afectadas en cuanto a las posibilidades de pago de los compromisos financieros que tenían por las cuestiones que estaban diciendo. Así también otros sectores tienen todavía ciertas complejidades como para seguir creciendo. El segmento del retail es un segmento que viene creciendo, pero que viene creciendo a un ritmo mucho menor de los otros sectores que mencionábamos particularmente. Así que también existen desafíos en que ese crecimiento sea homogéneo en todos los sectores de la economía, y no solo en todos los sectores, sino intrasectorialmente. Cuando hablábamos de la producción de carne, uno ve frigoríficos con altísima capacidad productiva,
pero también o productores ganaderos que hoy están manejando estándares que realmente son de primer mundo, pero también ve productores ganaderos que hoy tienen rendimientos muy bajos, que hoy tienen márgenes que ya no son los márgenes que se manejaban anteriormente en el negocio y que requieren también de un proceso de mejoras en la competitividad de su negocio, que necesitan mejoras en el cambio de la tecnología que están utilizando, en mejoras en ese cambio del manejo productivo. Así que son desafíos que se van viendo en diversos sectores de nuestra economía. Ahora, Jorge, al hablar de esto y a analizar la situación actual, hay dos elementos que al parecer son como ineludibles dentro del análisis. Por un lado, la inflación, que ya hemos conversado en más de una ocasión, los elementos, los componentes, cómo siente la gente la inflación, y por otro, el dólar, que evidentemente es una moneda de referencia muy importante y en la situación global actual también siempre hay que estar mirándola atentamente, ¿verdad? Un poco en línea con lo que hablábamos, Omar, la inflación es un número agrupado y bien lo mencionabas, ¿verdad? Que tiene diversas formas de impactar en los consumidores y en especial a los paraguayos en los últimos tiempos nos ha afectado mucho el tema de los alimentos y creo que une un poco esto con los desafíos productivos que tenemos. ¿Cómo podemos seguir luchando para estabilizar esos niveles de precios? Me gusta mencionar siempre de que no es solamente el Banco Central el que lucha contra la inflación en países como los nuestros, también es una cuestión de políticas públicas que pueda llevar el Ministerio de Agricultura. Un poco incentivando quizás a los cambios también de tecnologías en nuestras formas de producir, quizás en las formas de producir hidropónicas que van más allá de la producción verde, también se pueden hacer algunos frutícolas, puede hacer quizás algún tipo de solución que dé mayor estabilidad a la oferta y también un poco algo que a través de los medios estuvimos siguiendo los casos que ustedes nos contaban, que eran los casos que se fueron destapando en ese entorno del sector primario, en ciertas oficinas públicas como la del Senave, y que incluso ha derivado en denuncias y en destituciones de autoridades. Son casos importantes que afectan a la producción y que afectan a los niveles de precio. Porque si uno está negociando los permisos de importación, puede terminar impactando o no solo negociando los permisos de importación, sino que negociando con los permisos de importación, no poniendo en transparencia y con claridad la producción que está existiendo en el mercado local, termina distorsionando los precios que pueda existir en el mercado. Eso no es una cuestión menor, creo que es algo que tenemos que mirarlo con mucha profundidad y tenemos que tener la profundidad del análisis para decir, a veces la corrupción nos cuesta mucho y termina impactando también no solo el bolsillo de los contribuyentes, sino el plato de cada consumidor también. Así que creo que alguna reflexión de esto tenemos que sacar. Cuando hablamos de inflación, insisto, le miramos siempre al Banco Central, pero creo que hoy hay una oportunidad también para empezar a mirar otros sectores de cómo podemos estabilizar principalmente ese componente de los alimentos. Y por otro lado, mencionabas, Omar, el tema del dólar. El tema del dólar este año ha tenido muchas oscilaciones, ha tenido muchos picos. En algún momento estábamos muy preocupados de cuál iba a ser el techo que encuentre el dólar en este año y incluso habían proyecciones muy alarmantes en algunos casos. Se hablaba de 9.000, de 9.500, algunos llegaron a hablar de 2.000, particularmente nosotros no hicimos nunca alguna estimación como esa, pero solo para poner en contexto de que se habló mucho de cuál iba a ser el techo. Hoy estamos hablando coyunturalmente de cuánto va a ser el piso. Y digo coyunturalmente porque lo que hemos visto en las últimas semanas es la suma de unos factores que terminan incidiendo en la cotización que esta semana tuvimos del tipo de cambio. Acá hay que sumar los factores locales como
el ingreso de dólares por parte del desembolso del Fondo Monetario Internacional. Creo que hay que sumar a esto lo que veníamos comentando en la primera parte de esta nota, el- la participación del Ministerio de Economía en la emisión de los bonos y la entrada de bonistas internacionales. Me parece que eso también termina afectando y de manera importante al mercado cambiario y un poco esto que mencionábamos del desempeño de la economía, ¿verdad? El sector cárnico y las exportaciones récords han tenido un efecto importante y en general, no hablo de las últimas de los últimos incrementos, sino en general, en lo que fue del año, el precio del combustible ha sido relativamente menor con relación a otros periodos. En promedio, insisto, hubieron épocas y en las últimas épocas eso también se incrementó, pero en general ha sido más barato que otros periodos, lo cual mejora nuestras relaciones de los precios que compramos y los precios que vendemos. Recordemos que Paraguay viene de aproximadamente 2 años ya de una balanza comercial negativa y estas situaciones que mencionaba mejoran un poco ese déficit comercial que estamos teniendo. Entonces, esa suma de factores locales y algunos factores internacionales que de algún modo también tienen impacto en el país, fueron contribuyendo a que el dólar hoy presente una tendencia bajista como la tuvo en esta semana. Decía los factores internacionales, solo para mencionar, la política comercial que está llevando Estados Unidos sigue siendo bastante impredecible. Un día se imponen aranceles, el otro día se bajan esos aranceles, al parecer se llegan a acuerdos con algunos países, posteriormente se vuelven a sacar esos acuerdos, entonces eso genera también mucha presión sobre las decisiones que toman los inversores globales y en algunos casos se está viendo que están prefiriendo colocarse en monedas que no necesariamente tengan que ver con el dólar, restando menor presión a la demanda que tiene esa moneda. Creo que otro elemento que fue importante, al menos en la cotización global, algún impacto quizás tuvo en nuestro mercado, pero principalmente en la cotización global del dólar fue la propuesta del gobierno de Donald Trump que fue enviada al Congreso americano, que fue el Big Beautiful Bill, que era un paquete de normativas que uno esperaba que sea el recorte del presupuesto fiscal. Uno estaba esperando que sea la famosa motosierra de las finanzas públicas en los Estados Unidos y en suma terminó siendo un paquete de propuestas donde se reducen muchas cosas, pero también se generan incrementos para otros sectores públicos que hacen al ecosistema de la administración pública de Estados Unidos y finalmente de esperarse una reducción de deuda, lo que uno ve es que este paquete de normativas termina siendo un incremento en la deuda de los Estados Unidos. Así que todas estas Sí. cuestiones de algún modo fueron afectando a la cotización del tipo de cambio. Finalmente, Jorge, me queda todavía un par de minutitos para pedirte una perspectiva de nuestra economía para lo que resta de este 2025. ¿Seguiremos en estos parámetros? ¿Todo lo que mencionaste puede seguir en curso positivo? ¿No habría ninguna cuestión que pueda hacer cambiar esto que ya se vivió en el primer semestre? Particularmente creo que la economía va a cerrar en los niveles que se está hablando. Nuestras proyecciones, nosotros hacemos un monitoreo constante de cómo está la economía paraguaya. Creemos que va a cerrar alrededor del 4% con el crecimiento. Existen siempre riesgos. Es un riesgo latente la situación en el Brasil. Brasil está presentando un crecimiento importante, sin embargo, algunos conflictos empresariales políticos están poniendo en riesgo ese ritmo de crecimiento que que está teniendo el Brasil, también la inflación que se está viendo en el vecino país, tomaría o haría mucho seguimiento a esa situación, porque eso podría generar algún tipo de impacto en nuestro desempeño económico, si bien no necesariamente eso significa que
en caso de que alguna situación de complicación exista en el vecino país, nuestro país retroceda enormemente en su crecimiento, ¿no? Me estoy refiriendo a algunos, quizás algunos puntitos de ese crecimiento económico que tenemos nosotros, dada la relación importante que tenemos con este país, con este país, perdón. Entonces, ese es un riesgo. Creo que hay otras cuestiones que más que impactar a este periodo podrían impactar al siguiente. Existe un gran desafío en el manejo de las finanzas públicas. Creo que el gobierno realmente tiene un gran trabajo que hacer en este segundo semestre porque tiene que combinar las necesidades de inversión pública con la necesidad de cumplir con el cronograma que dijimos que íbamos a tener dentro de la convergencia del déficit fiscal. Todavía nos queda una brecha importante para llegar al 1,9% que se había prometido. Entonces ahí hay que manejar ese desafío de seguir con las inversiones que nos propusimos hacer, pero por otro lado recortar las cosas que hayan que recortar. Eh, Eso podría tener un impacto importante quizás en el siguiente periodo, más que algún impacto en este periodo y otro impacto quizás más importante en el siguiente periodo, en el caso de que inversiones públicas sean sacrificadas para cumplir con la meta del déficit fiscal. Jorge, Por lo demás, creo que la economía en sí y los precios seguirían una tendencia relativamente estable, excepto cuestiones particulares en ese segmento de alimentos que también, mientras no tengamos una producción estable como la que mencionábamos, seguiremos dependiendo de muchas fluctuaciones en sus niveles de precio.